Hoy nos toca la iglesia de Filadelfia. Y yo quiero que lo vean eso como un mensaje para ustedes, para nosotros, es un mensaje para la CAP. ¿Y por qué les digo eso? Porque varias veces el Señor nos ha dado ese texto. Estaba viendo años atrás que hay fecha ahí en las distintas Biblias que yo uso. Qué hermoso. Y cuando preparaba la prédica decía, santo es que, ¿cómo poder expresar ese amor que ha puesto en nosotros y esas promesas que nos ha dado a este grupito de pequeños y grandes al mismo tiempo, de hombres, mujeres, siervos, que queremos caracterizarnos fundamentalmente por algo, que nos conozcan por algo, por el amor que nos tenemos. Y cuando tú hablas de Filadelfia, hablas de amor fraternal. Filadelfia significa amor fraternal. Y lo que queda de esa ciudad es una ciudad que en árabe significa ciudad celestial, la ciudad de Dios. Eso significa en el nuevo nombre que tienen, Al-Estar, algo así es la pronunciación. Pero vamos a ver qué podemos extractar de esta iglesia. Esto es lo que queda de la iglesia de St. John's, que estuvo en pie hasta el siglo XI. Ahora hay solo columnas. Y es lindo porque la palabra columna, quiero que la tengan en mente, porque es parte del mensaje que el Señor nos da hoy día. Columna. Avancemos. Y quiero hablarles un poquito de la ciudad de Filadelfia. La ciudad de Filadelfia no es muy distante, 60 kilómetros de la ciudad de Sardis. Era una ciudad que estaba rodeada de viñedos. Esa ciudad fue fundada en primer lugar por Eumenes, algo así es el nombre, y este hombre se casó con una princesa siria, se llamaba Apolonia. Y los historiadores destacan algo interesante de esta pareja, que no era común para ese entonces, que era lo poco común. Apolonia era tan sabia, tan inteligente, que sabía edificar su casa. No era creyente, era siria, pero tenía unos conceptos de moral, de ética muy altos y concepto de familia muy grande. Así que ellos tuvieron 4 hijos y los criaron también, que cuando murió el rey no hubo pelea, nadie estuvo planeando asesinar a sus hermanos ni nada por el estilo, que era lo usual en ese entonces. Lo común era que mates a tu hermano para que tú llegues al trono, pero eso no pasó con esa familia. Fueron criados en amor fraternal, de tal manera que Atalo II, Filadelfo, era el rey de Pérgamo, y él funda esta ciudad de Filadelfia en honor a su hermano Filadelfo. Entonces ellos aprendieron a expresar el amor fraternal, por eso esa ciudad se llamaba Filadelfia. No era una ciudad que tenía muchos años, estaba por desgracia en una zona donde había mucho temblor, mucho terremoto. Producto de eso fue destruida la ciudad varias veces. Y en el año 17 después de Cristo, fue destruida y el emperador Tiberio la vuelve a reconstruir. Pero le cambia de nombre, se mantuvo el nombre de Filadelfia, pero luego le vuelve con otro terremoto, se vuelve a destruir y le pone el nombre de Neo-Cesarea. Es decir, que los habitantes de Filadelfia estaban acostumbrados al concepto de columna, estaban acostumbrados al concepto de un nuevo nombre, lo cual está en el texto que vamos a analizar. Ahora, esta ciudad se le consideraba la Atenea pequeña, porque era muy rica en cuanto a cultura. Sobre todo habían 2 dioses que adoraban. El uno se llamaba Baco, porque estaba rodeada de viñedos. Entonces Baco era su principal dios. Y el otro dios al que adoraban era Esculapio, el dios que rige la medicina. Eran a los 2 dioses que adoraban fundamentalmente. Y tenían
bastante, ¿cómo se llama lo que es de las ovejitas? No es ganadería, ¿cómo se llama? Rebaños, ¿no? Es rebaño de ovejitas, pero no eran ovejas de piel blanca, sino de piel negra. Entonces ellos diseñaron nuevas formas de bordado, ellos empezaron a desarrollar mucho lo que es la industria de esa lana de color negro. Ahora, ¿cómo se funda esa ciudad? ¿Cómo se funda la iglesia ahí? La iglesia es producto de un esfuerzo misionero de la iglesia de Éfeso, cuando el apóstol Pablo todavía estaba ahí. Entonces se funda a través de la obra misionera de Éfeso y también de la obra misionera de Sardis. Por eso es que están muy cercanas todas las iglesias, todas están, ustedes han visto, muy cerca ahí en Asia Menor, y vimos al principio ese gráfico. Así que esta iglesia era una iglesia que no creció mucho, era una iglesia pequeña, pero una iglesia muy especial para el Señor, como la capa, muy especial. Veamos lo que dice la palabra. Ahí tienen a Átalo II, Filadelfo, este busto está en uno de los museos de Alemania, y este es el mensaje que el Señor nos está dando este día. En su momento a Filadelfia y ahora a nosotros. Leamos todos en voz alta, por favor. Escribe al Malach de la Asamblea Mesiánica de Filadelfia. He aquí el mensaje del HaKadosh, el único verdadero, el que tiene la llave de David, quien si abre algo, nadie más puede cerrarlo, y si cierra algo, nadie más puede abrirlo. Yo sé lo que estás haciendo. Mira, yo he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie la puede cerrar. Yo sé que tienes poco poder, aún has obedecido a mi mensaje y no has negado mi nombre. Aquí te doy algunos de la sinagoga de Hasatán, los que dicen ser judíos, pero no lo son. Por el contrario, están mintiendo. Mira, los haré venir a postrarse ante tus pies, y ellos sabrán que yo te he amado, porque tú sí obedeciste mi mensaje acerca de perseverar. Te guardaré en tiempos de aflicción que vienen sobre el mundo entero, para poner a prueba a la gente que vive en la tierra. Yo estoy viniendo pronto. Agárrate de lo que tienes, para que nadie te arrebate tu corona. Yo haré del que prevalezca columna del templo de mi Elohim, y nunca lo abandonará. También escribiré en él el nombre de Yahweh y el nombre de la ciudad de Yahweh, la Jerusalén de lo alto, la cual desciende desde dentro del cielo de Yahweh, y mi nuevo nombre propio. Los que tienen oídos, oigan lo que el Ruach le dice a las asambleas mesiánicas. Amén. Entonces, quiero ubicarles en el tiempo. Este mensaje proféticamente habla de algo que sucedió por los años 1800, que fue una época, terminado el oscurantismo, una época que se caracterizó por muchos avivamientos. En esa época empezaron a levantarse hombres como los hermanos Wesley, grandes misioneros, avivamiento Inglaterra, Estados Unidos, hombres como William Carey, que fue el primer misionero para la India. Entonces, esa época era de un Charles Spurgeon, ¿no?, que era un tremendo predicador. Es una época de un apogeo increíble. Entonces, cuando tú piensas en Filadelfia, tienes que pensar en la iglesia que cumple una misión, la iglesia que es misionera. Y habla de un derramamiento del Santo Espíritu para que se pueda cumplir el plan de Dios a través de su iglesia Filadelfia, la iglesia del amor fraternal. Iglesia que equivale a remanente santo, rebaño pequeño, pero llamado a las naciones. ¿Se dan cuenta? Así que, ¿por qué esos avivamientos se pudieron dar en su tiempo? Primero, porque la Biblia fue editada en lengua popular,
Acuérdense que había un momento en que solo hablaban en latín, y la Biblia estaba en latín y los únicos que podían leer eran los clérigos. El resto estaba prohibido terminantemente. Incluso la Inquisición se encargaba de matar, de perseguir a aquellos que leían la Escritura y destruir miles de Biblias. Entonces, en esta época, la gente tenía acceso a la Escritura en un lenguaje popular. Por eso es que se da el caso de un zapatero remendón llamado William Carey. Y este zapatero remendón lee la parte de la Escritura que dice: por tanto, id a las naciones y predicar el Evangelio y bautícenlos en mi nombre. Entonces el hombre cogió sus 4 terequitos y empezó su gran peregrinaje, y hubo un tremendo avivamiento allá en la India a través de este hombre, porque no necesitaba tanto conocimiento en cuanto a hermenéuticas, en cuanto a apologética, exégesis y tanta cosa que hoy tenemos acceso. Él solamente creyó lo que la palabra le decía y literalmente la tomó, porque obviamente el poder del Espíritu le llegó a su corazón y él emprendió viaje y cumplió ese propósito. Dios estaba abriendo las puertas para la India y nadie podía cerrar lo que Dios iba a hacer a través de ese zapatero remendón. Eso te dice, cuando Dios te abre la puerta a tu ministerio, nadie ni nadie, nada ni nadie podrá cerrar esa puerta. Porque es tu viña de Naboth, ya hemos hablado, es tu herencia, es tu llamado, es tu misión. Entonces, esos avivamientos se produjeron en primer lugar por esto, y en segundo lugar porque empezó a predicarse sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Se empezó a predicar de eso porque era un tema que nadie lo topaba, y si te pones a pensar, cuando hubo la reforma con Martín Lutero, ¿cuál fue el mensaje fundamental que se predicó? La salvación es por fe, ¿no es cierto? No por obras, la gracia. Y empezó un tiempo de reforma, pero obviamente la reforma no fue radical. Porque si pensamos en el sacerdocio para todos y que las mujeres puedan predicar, eso en ese entonces no era posible. Tampoco enfocaron todo su esfuerzo para declarar lo que hoy la palabra dice. Pero debemos entender que los tiempos tienen su propia revelación, y el Señor adapta también la sociedad, como para que la sociedad permita que lo que Él ha dispuesto se pueda cumplir. Así que la doctrina del regreso premilenarista del amado Señor empezó a hablarse. ¿Y qué es premilenarista? Se habla, y la Escritura habla del gobierno de nuestro amado Señor por 1000 años, ¿no es cierto? Pre significa antes de los 1000 años. Entonces ellos dicen, tesalonicenses, Apocalipsis hablan del regreso de nuestro Señor, así que eso tiene que ser necesariamente antes de ese gobierno de 1000 años. Y la gente empieza a estudiar y empieza la revelación al respecto, y eso es lo que incentiva a las personas a decir: espérate un ratito, si Él ya está por venir, yo no puedo desperdiciar el tiempo. Yo tengo que apresurarme a tomar esa misión que Dios me ha dado, y tengo que llevar el Evangelio porque su regreso está pronto. ¿Sí? Justo eso es lo que acabamos de leer. Por eso el Señor les está hablando a esa iglesia, como nos habla hoy, de aquello que para ellos era conocido y que lo podían entender claramente, utilizando lo que ellos oían en la época de Filadelfia, pero proféticamente a la iglesia le está recordando: oye, tienes que ser una iglesia que se expande. Tiene que cumplirse lo que la Escritura dice: extiéndete al norte, al sur, al este y al oeste. No seas escaso. Extiende el sitio de tus tiendas. No seas escaso. Avanza, porque Jehová de los ejércitos, Jehová Sabaoth, está contigo. Porque por un momento me enojé contigo, pero con gran misericordia yo te he levantado, yo te he restaurado, para que tú no seas escaso, sino lleves mi reino a donde vayas. Entonces el mensaje de hoy tiene que ver: despiértate a la misión de evangelización. Extiende el sitio de tus tiendas y no seas escaso. El Señor manda este mensaje a esa iglesia y empieza a describir parte de su naturaleza.
y se presenta en primer lugar como el santo. Esto dice el santo. ¿Por qué empieza por el santo? Porque sin santidad no puedes hacer nada. Sin santidad no puedes verlo, no puedes escucharlo, no puedes entenderlo. Sin santidad estás contaminado, tus oídos se cierran, tu mente se cierra, tu boca se cierra, porque hay estorbos que no permiten el fluir de la palabra, el fluir de las acciones, el fluir del Santo Espíritu a través tuyo. Y dice, mira, te está hablando el que siempre ha sido santo. El Señor Jesucristo es el hagios, es lo que dice en griego, que significa en el sentido más absoluto de la palabra, el separado y el apartado. Dios está separado, tiene poder sobre todas las cosas, pero ¿qué le puede contener a Dios? Ni los cielos ni la tierra lo pueden contener. Tiene una relación con nosotros, pero sin embargo está separado de nosotros. Está fundido a nosotros, pero sin embargo está separado porque nosotros no tenemos la santidad que Él tiene. Jamás llegaremos a ser como Él es. Porque en el caso de Él no es un asunto de moral o de ética. En el caso de Él es un asunto de naturaleza. En cambio en nosotros la santidad se expresa en acciones, en actitudes, en cosas. Entonces dice, mira, el santo es el que te está hablando. El santo, el que siempre existió. Cuando tú coges Isaías 6:3 y varios textos de la Escritura, te dice, santo, apartado, apartado, santo, perfecto, puro, santo, es Yahweh de los ejércitos, porque toda la tierra está llena de su gloria. También les está diciendo, vean, el título de santo solo se le da al Padre. Y al decir que yo soy el santo, les estoy diciendo que el Padre y yo somos uno, no somos dos. ¿Quieres conocer a Papá Dios? Conóceme a mí. Porque yo le revelo a mi papá. ¿Quieres saberlo? Felipe le dijo, Señor Jesús, muéstranos al Padre. Pero Felipe, estoy contigo y no te das cuenta. Si me conoces a mí, ya conociste a papá. Entonces, papá del cielo es santo, 3 veces santo, es decir, santo de recontrasanto y recontrasanto, que no admite discusión. Y Él llena con su gloria toda la tierra. Le está diciendo, yo soy Dios. Papá Dios es Dios, yo soy Dios. Porque yo soy Yahweh tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Entregué a Egipto a cambio de ti, a Cus y a Seba en lugar tuyo. Otro texto que te dice de su santidad y que te reafirma, el que conoce al Hijo conoce al Padre. Y a quien el Padre le place revelar a través de la obra del Santo Espíritu. Avancemos. Y en Hechos, ahí le vemos al apóstol Pedro, cuando él se manda su primera prédica, una vez que fue lleno del Santo Espíritu. Y empieza la primera prédica, 3,000, como primicia. Nuestras primicias, la primicia de la iglesia. Y en una parte dice, porque tú no me abandonarás al Seol, ni permitirás que el Hakadosh vea corrupción. Está hablando lo que pasó con el Mesías, lo que fue crucificado. Y está retomando Pedro aquello que fue escrito y que consta en los salmos proféticos. Dice, tú no me abandonarás. Está diciendo, mira, Yeshua es Dios, Yeshua es santo. Tú no permitirás, dice, no me abandonarás en el Seol, porque Él tuvo que descender después de muerto y luego ser levantado, ¿no es cierto? No permitirás que Él, Hakadosh, el santo, vea corrupción. Entonces está reafirmando aquello que la Escritura dice en el Antiguo Testamento. ¿Y qué nos está diciendo a nosotros? Miren, sean santos porque Papá Dios es santo. Sean santos porque Papá Dios es santo. Ahora, uno siempre siente como un poco de confusión, porque dice, bueno, si yo soy santo, si soy templo de Dios, si Él mora dentro de mí, ¿cómo es que no puedo expresar toda esa santidad? Y la verdad es que potencialmente
nosotros ya hemos sido apartados, de hecho, espiritualmente hemos sido apartados, estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo, ¿verdad? Pero lo que nos está diciendo es, mira, la provisión de los cielos te fue dada. Yo me he expresado, yo me he metido dentro de ti, yo te engendré como papá, yo te di mi ADN espiritual, yo te di toda mi información genética, toda mi naturaleza está contenida dentro de ti, así que tú tienes la posibilidad de ser santo. Pero no esperes que esa santidad tú la puedas obtener de la noche a la mañana. Tienes que entender que es un proceso en el cual te vas a equivocar muchas veces, pero quiero animarte, porque cuantas veces tú caigas, yo te levantaré. Estás en un proceso, ánimo. Lo que necesito es que entiendas que la provisión ya fue dada. Y yo voy a enseñarte, te voy a guiar, te voy a instruir en una forma tan clara que cuando te des cuenta, ya no eres el de ayer. Hoy eres mejor que ayer, pero no eres mejor de lo que serás mañana. Amén. Entonces nos lleva a decir esto, Señor, es que yo quiero tener la actitud correcta, yo de verdad quiero ser santo. Amén. De verdad. Amén. Luego él dice, yo soy el santo y el verdadero. Y utiliza la palabra ho aleteinos, que significa genuino, auténtico. Yeshua es la perfecta realización del ideal divino. Y como dice el doctor J. Vernon McGee, verdadero significa genuino con el añadido de una nota de perfección e integridad. Es decir, que cuando tú aprendes a conocer al Mesías, no vas a encontrar imperfección en él, no vas a encontrar ni una milésima de mentira en él. Cada palabra que te dice, cada cosa que te instruye y te enseña, es verdad absoluta. Él es genuino. De tal manera que cuando tú tomas la Escritura, tú sabes que Él es la palabra encarnada. En el principio era el verbo, era la palabra, y la palabra se encarnó, habitó entre nosotros. Te dice, mira, lo que tienes que hacer es que cuando tú cojas la Escritura, permíteme la Biblia, cuando tú cojas la Escritura, tu actitud debe ser, yo voy a leer verdad, porque mi Jesús está expresado aquí, desde Génesis a Apocalipsis. Si yo entro con duda, ya no voy a tener la verdad absoluta, porque de entrada yo me estoy cerrando a un concepto que no admite discusión y que es la idea, la naturaleza propia de él, de que es verdadero. Ahora, nosotros negociamos con la verdad, porque somos humanos, acomodamos esa verdad y por eso la verdad para nosotros es tremendamente subjetivo. Lo que puede ser bueno para mí, puede ser malo para otro. Lo que puede ser bello para uno, puede ser feo para otro. Pero cuando tú entiendes y partes de que Él es verdadero, tú no entras a objetar la Escritura, sino que dices, lo que dice aquí es verdad. Joás tenía 7 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 40 años. Esto tiene que ser verdad y yo puedo comprobarlo, no solo porque el Espíritu me dice. Hay unos libros que se llaman Crónicas de Reyes, debe estar escrito. Y empiezo cada parte de la Escritura. Hemos oído una noticia de parte del Señor. El Señor habla, no me queda duda. Hay un mensaje de Dios y hay un mensajero, dice, y un mensajero ha sido enviado a las naciones diciendo, vamos, marchemos a la guerra contra ella, por coger un texto cualquiera. Entonces, aquí te dice, mira, si tú entras con un corazón dispuesto a aprender y partes del principio de que yo soy verdad absoluta, tú no te vas a desviar de la Escritura. Y no vas a negociar con lo que yo te enseño, porque la tendencia es negociar. ¿Será o no será? ¿To be o no to be? A ver, Señor, tú me estás diciendo esto, pero ¿se aplicará a mí o no se aplicará? Tenemos tendencia a negociar. Ahora Él se dirige a esta iglesia, porque esta iglesia no negociaba. Esta iglesia se mantenía en la doctrina. Y eso es lo que Él quiere, que nosotros nos mantengamos y perseveremos en la doctrina.
Ahora, el asunto no es tan fácil, porque estamos en un tiempo en donde la revelación de Dios es tan fuerte, que a veces tus emociones se mezclan. A veces tu interpretación te lleva a entender cosas diferentes a lo que Él está diciendo. Nosotros tuvimos hace un tiempo una confusión en una familia. Y bendito sea el Señor porque pudimos juntarlos y pudimos explicarles las cosas como eran. Porque cuando tú trabajas con cosas nuevas y Dios está despertando, por decir, raíces hebreas, un estudio más profundo de la Escritura, no con mentalidad griega, sino mentalidad hebrea, tú corres el riesgo primero de decir, Señor, ¿qué voy a enseñar? Yo no quiero enseñar cosas que están equivocadas. Empiezas a sentirte como golondrina en alambre, que es lo que yo me sé sentir. Cuando vienen cosas, Señor, por favor, confírmame. Y me puedo pasar horas y horas y horas buscando la respuesta en oración, y luego en una búsqueda, en una investigación, para no cometer errores y no enseñar cosas equivocadas. Entonces, sí, bendito Dios, solucionamos el problema. Y en esos días hubo una cosa muy hermosa, porque no me acuerdo si era jueves de oración o qué evento fue, pero la presencia del Rey estaba aquí, como hoy estaba la corona, y el Señor Jesús me dice, por cuanto no has renegado de tu fe, no has abandonado la doctrina, yo te entrego esto. Y tratamos de plasmar en un papel. Obviamente yo estaba en el piso impresionada por él, y me entregó un rollo. Y ese rollo, yo veía cómo empezaba a escribir, y empezaba por el sello de la CAP. Y veía como en un pergamino como esto empezó a dibujarse. Y luego leía CAP. Y el Señor escribió, mi remanente santo, mi pueblo escogido. Y firma en hebreo, Yeshua. Ustedes saben, eso suena a cánticos de gloria, cuando el Señor empieza a revelarte cosas a las que no estás acostumbrado. Y empieza a romperte muchos esquemas, empieza a destruir cultura dentro de ti, tradiciones dentro de ti, que de repente Él se presente y te diga, por cuanto no has abandonado tu fe, no has cambiado, no has dañado la doctrina. Que me has reconocido. Es verdad, te has metido a investigar cosas sobre el judaísmo, pero no has judaizado. No has sacado del camino a mi pueblo. Por eso aquí tienes. ¿Qué puedo decirles? Dios te bendiga más. Amén. Cuento con las oraciones de ustedes porque no es fácil. La gente es pronta para decir cosas que no son. Entonces, el ser abridores de caminos tiene un precio, pero hay que hacerlo. Has perseverado en la fe, le dice a Filadelfia. No has abandonado la fe, has perseverado en la doctrina. Por eso dice, algunos se han levantado, esos que se dicen que son de la sinagoga, pero son sinagoga de Satanás. Esos que te calumnian, esos que te difaman, esos que se levantan en contra tuyo, vendrán y te pedirán perdón. Porque no es fácil, porque tenemos un serio problema, y eso vamos a ver. ¿Cuál es el problema que hemos metido al mundo dentro de la iglesia? Y nos cuesta. Díganme, ¿en alguno de ustedes no le costó no festejar la Navidad como solía hacerlo? A algunos les habrá costado, a otros no, ¿verdad? Pero a algunos sí. Por eso ahora que desarmen el arbolito me traen nomás las luces. Para la fiesta de las primicias necesito muchísimas luces. Jesús es el pan verdadero. Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. No es una verdad que se discute, no es una verdad subjetiva, es una verdad absoluta. No hay negociación. A este mundo no se le dará otra verdad más que la revelación de Jesucristo.
Y esto era lo que esta iglesia atesoraba. Recuerden la iglesia de Sardis, iglesia que se le llama la iglesia muerta, que corresponde a la época del oscurantismo. Una época de tal corrupción que hubo, con inquisición, matanza, sangre y todo. Pero papá en su fidelidad preservó un remanente. Por eso la iglesia de Sardis era los sobrevivientes, ¿no? El remanente. Ahora ese remanente siempre va a cuidar de la doctrina. Aunque sean considerados fanáticos, locos, radicales, no importa. Porque la misión de un remanente es agradar el corazón de él. Y qué lindo, ¿no?, que hoy nos haya dicho. Han agradado, han perseverado, dijo. ¿Qué es el mensaje para esta iglesia? ¿Se dan cuenta ustedes lo que es que Jesús nos anticipe? Ustedes han perseverado en la fe. ¡Qué cosa más linda! No que nos llame la atención porque nos hemos mezclado. Y ahí tenemos un texto en Juan 6. Ahí le vemos al Señor Jesús envuelto rodeado de fariseos, que obviamente los fariseos tienen por hábito pedir señales, milagros. Pero Dios siempre escoge la locura de la predicación. Dice, no, es que yo tengo que ver con mis ojos si realmente Dios te bendice o no. De modo que le dijeron, ¿qué milagro harás para nosotros? Para que podamos ver y confiar en ti. Nuestra doctrina es de fe, no de señales. Inicialmente el Señor da señales para que creas, pero nuestra doctrina fundamentalmente es de fe. Me encanta ver que los cielos se abren, además seguimos en el mismo lugar, no hemos bajado, bendito sea su nombre. Si vieran cómo les veo como medios difusos, ¿veo? Sí, una cosa, ¿no? Dice, ¿qué milagro harás por nosotros? Compra nuestra fe, nuestra creencia y nuestra confianza en ti. No puedes comprar. Señor es y punto. Nuestros padres comieron maná en el desierto. Dice, mira, para que creamos en ti, tienes que superar lo que fue escrito en el Antiguo Testamento y que sabemos que eso es verdad. Tienes que superarlo. Imagínense, desafiando a nuestro amado Jesús, desafiándolo. Pero no son los únicos que lo desafiamos. Nosotros también solemos hacer. Lo desafiamos. Es que no creo en ti a menos que hagas esto. Como dice en el Tanaj, ¿qué es el Tanaj? Antiguo Testamento, ¿no? Tanaj es los 5 primeros libros, más profetas, salmos, todos los libros, cantares, eclesiastés, proverbios y profetas, ¿no? Ese es el Tanaj, todo el Antiguo Testamento completo. Dice, en este Tanaj dice que Dios les dio el pan del cielo para comer. Dice, caía así el pan. Díganme, ¿ustedes han visto caer joyas aquí? No, ¿verdad? Espiritualmente lo hemos visto, pero físicamente han visto. Pero hay muchas congregaciones donde pasa eso. ¿Ustedes han visto resucitar muertos? No, pero hay muchos lugares donde Dios resucita muertos. ¿Han visto levantarse paralíticos? No, así en una cosa así de impacto. Hemos visto muchas curaciones, pero no todas las de cosas que se dan en muchos lugares. Sin embargo, ¿hemos creído o no? Por eso es que no les llama la atención a esta congregación. Porque dice, sin ver crees. Pues que más bienaventurado es el que cree que el que ve. Ahora que el Señor nos puede dar eso, claro que nos puede dar, pero no por causa del amor que le tengamos a Él, no para reafirmar nuestra fe, sino por causa de aquellos que no creen y que necesitan ver. Pero viendo, no creyeron. A mi padre lo levantó así, y mi familia vio y estuvo un mes y después no creyeron y empezaron a ver que el médico así, que el médico así, y no creyeron, por eso no están aquí. Así es. Solo la misericordia de Dios hace que los velos se abran, ¿no? Sí le escucharon. Dice, mi padre hubo un milagro de sanidad y aún así la familia viendo no creyó. Es la misericordia de Dios. Yeshua les dijo, sí, en verdad.
Yo discutiendo que cayó maná del cielo. Yo no les estoy discutiendo eso. Yo les digo que no fue Moshe quien les dio el pan del cielo. A ver un ratito. ¿Ustedes vieron que de su mano salía el maná? No, caía del cielo. Él fue instrumento. Pero Moshe no fue el que les dio de comer. Fue Papá Dios. El Jireh, ese fue el que les dio. Pero mi Padre les está dando pan genuino del cielo. Ya, era necesario que en un tiempo, porque estábamos levantando una nación que no existía, estábamos sacando de la cautividad a gente con mentalidad de esclavo, les estábamos llevando por el desierto y necesitaban ver cosas físicas para creer, si no, no existiría Israel. Eso Papá Dios tuvo que hacer en su tiempo, pero hoy el Señor les está dando algo que es más poderoso, es el pan del cielo, es el genuino, el definitivo, es aquel que cuando tengas hambre, comes y ya no vas a volver a tener nunca más hambre. Es ese pan que te da vida, no solo que alimenta tu estómago, sino que te da vida y vida eterna. Dice, ese pan genuino. Dice, porque el pan de Yahweh es el que viene del cielo y da vida al mundo. Porque ¿qué sacarían ustedes con todo el maná en todo el planeta Tierra y no me tienen a mí? ¿Qué sacan tragando si se van al infierno? Eso estaba tratando de decirles. Este asunto es más allá de comer, lo físico, lo espiritual. Porque ustedes son más que algo físico, son espirituales. Entonces, ese pan es el que hoy Papá Dios les quiere dar. Así que Él se presenta como el santo, como el verdadero, el pan genuino, el que da vida. Aquel que se da. Pero ahí se presenta Él, el Señor Jesús, como el que tiene las llaves de David. Y este concepto está, ¿desde cuándo? Desde que se escribió la Escritura, desde que el apóstol Juan escribió Apocalipsis. Desde el siglo 100 después de Cristo, no es siglo, años 100, siglo 1. Y sin embargo, es interesante, hace pocos años la iglesia está retomando el concepto de las llaves de David. Pero si estaba escrito, es que es tiempo de revelación. Dice, mira, es que tienes que entender lo que es la llave de David. La llave de David, con la llave, David, el rey David, dice que abría y cerraba tanto las puertas de la ciudad de David, que era Jerusalén, como las del palacio real. ¿Quién era el que abría y cerraba las puertas? Era un mayordomo, ese era su trabajo. Y este texto de Isaías 22 corresponde a Eliacim, que era el mayordomo escogido. Y el Señor le dice a él, serás un padre para los habitantes de Jerusalén, para el pueblo de Judá, colgaré de tu hombro la llave de la casa de David. Le está entregando el poder, una llave muy grande, era tan pesada que tenía que ponerlo en el hombro, realmente era grande la llave, era grande. Pero además de eso le está hablando de una responsabilidad, de cuidar, de saber quién entra y quién sale. Dice, tú eres el mayordomo. Tú tienes que ser sabio para saber quién entra, quién sale, para escoger. Dice, serás un padre para los habitantes de Jerusalén. Y te habla de la paternidad espiritual, no te habla de jefatura espiritual. El Señor dice que en el último tiempo derramará de su espíritu, y una de las cosas que van a suceder es que los hijos volverán el corazón a sus padres y de los padres a los hijos, porque el Señor sabía que a través de los años se iba a distorsionar el concepto de paternidad espiritual y los pastores de las iglesias se iban a volver jefes y vacas sagradas, cuando realmente el Señor está diciendo, el que tiene la llave de David tiene que ser padre y madre espiritual. Esa es una de las características. Colgaré, será tu responsabilidad, la casa de David. El que posee la llave del abismo puede abrir las mazmorras de la muerte y sacar a los prisioneros hacia la morada de la luz. El poder de las llaves ha sido confiado al Mesías, cuya venida esperamos. Él cierra y abre la ciudad y el palacio real. También tiene poder sobre el Hades. Jesús, el hijo de David, heredero del trono real, tiene las llaves en sus manos. Entonces, Él logró vencer al pecado y a la muerte.
Por lo tanto, Él nos permitió que entremos confiadamente al trono de la gracia. Todo velo espiritual, todo estorbo espiritual fue quebrantado gracias a su muerte y a su resurrección. Él tiene la llave de David. Y el Señor Jesús entrega a su pueblo, porque a mí me ha sido dada toda autoridad en los cielos y en la tierra, y Él dice que da a su pueblo ese poder y esa autoridad. Entrega las llaves de David para abrir y cerrar, para declarar, para decretar, para sellar. Para eso es la llave de David. Yahweh prometió para Pedro las llaves del reino. Pedro simboliza a todos nosotros. Esto implicaba autoridad y poder para atar el poder del enemigo y desatar el poder de Yahweh. Dentro de todas estas llaves del reino, ninguna como la de David, la llave de la adoración y adoración continua. Ahora, hemos estado orando por 4 años para que venga una alabanza poderosa a esta congregación. La oración ha sido: Señor, no queremos solo repetir canciones, sino bajar canciones del cielo. ¿Sí o no? Hemos orado por 4 años esperando la generosidad del Señor. Pero había algo que en mi corazón decía: el tiempo se acercó. ¿Qué fue? El último viaje que me fui a Denton. Ustedes saben que cada año tengo que bajar a Texas a reunirme con Chad, con Peter. Esto fue lo que me entregaron, las llaves de David. The Key of David, así dice. La llave de David. Esta llave se me entregó a mí como autoridad de esta congregación, pero la llave es para ustedes. Ahora, ¿cómo logras tú esa adoración continua? No es solo sonidos que bajas del cielo, que créanme, estamos bajando sonidos del cielo. Es tan sobrenatural. 11 canciones ya se van produciendo en 1 mes y medio, 2 meses. Es una locura. Y cada una viene con, pero exacta y milimétrica, y vienen los textos y viene todo, y el Señor tuvo que traer de las naciones a Henrys para que podamos hacerlo. Y qué hermoso es su presencia con música que bajas del cielo. Pero no es solo eso. Nosotros hemos emprendido por un caminar de santificación. Día y noche se ha predicado no solo sobre deberes, no solo sobre derechos, sino también de deberes que tenemos dentro del reino de Dios. Nosotros estamos buscando de corazón el rostro de Dios. Mucha gente se ha ido porque considera que somos extremistas. Es verdad, me han dicho, son demasiado espirituales. Está bien, gracias. Eso es bueno, eso es bueno. No todos soportan esto porque esto no es para todos. Y el Señor se ha encargado por A o B, lleva por aquí, a otros los lleva en misión. Hemos visto la mano del Señor. Pero cuando hablamos de adoración continua, hablamos de testimonio, hablamos de amor hacia Él. Hablamos de eso, despojarnos de nuestras viejas costumbres, de nuestra vieja naturaleza. Hablamos de trabajar 1 año en humildad. Y aunque nos vengan y nos den palo, Señor, estás trabajando en humildad, lo entiendo, está bien, y bajas el lomo de una dependencia de Él. Porque lo que te va a dar poder y autoridad es una adoración, pero la adoración va más allá de cántico. Es tu vida de consagración. Es tu vida en toda área. Así que Dios le entregó a David una llave de sabiduría que le abrió puertas enormes de autoridad espiritual. David fue sentado en niveles muy altos de autoridad y poder terrenal. Como profeta de Dios aprendió a influenciar el ámbito espiritual, el cual posteriormente afectaría al mundo natural, las circunstancias que le rodeaban. David era profeta. David se conectaba con el Dios y tenía horas de alabanza y de oración. Estaba en la presencia de Él. Casi no dormía ese hombre, casi no dormía, porque vivía volando en la presencia de Dios y haciendo lo que Dios le mandaba. Y cuando se descuidó, cayó en adulterio y en asesinato. Cuando se fue a la terraza a estar contemplando
a Betsabé. Y Betsabé, con tremenda figura, le impresionó, le electrocutó y el pobre electrocutado mismo quedó. Pero miren, tenía el corazón de Dios, sabía arrepentirse, sabía que si él se caía, Dios lo iba a levantar. Eso es lo fantástico. Entonces, con estas llaves abres las puertas que nadie puede encerrar, abres puertas espirituales y bajas bendiciones. Por eso una casa profética es muy poderosa. ¿Por qué? Porque te conectas arriba y bajas la bendición. Es un asunto de conexión. Entonces no se hace tu voluntad, sino la voluntad de Dios. Por eso son adoradores. Esa puerta son bendiciones divinas, influencia sobre ciudades y naciones y el poder apostólico para hacer la tarea misionera en los confines de la tierra. Esa bendita llave es la alabanza de alto nivel o